Hola, ¿qué tal? La Iglesia Bautista de Manuel de Córdoba, Veracruz, nuevamente tiene el privilegio de poder llegar hasta sus hogares con la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión, pues compartiéndoles el maravilloso regalo de la salvación que nuestro Señor Jesucristo, pues hizo en esa cruz del Calvario, dándose a sí mismo por nuestros pecados. Y pues como vemos en la Escritura, no quedó en esa cruz del Calvario, sino que al tercer día resucitó con poder y gloria. Y pues vamos a alabar el nombre de nuestro Señor en este momento. Le vamos a dar lectura a un pasaje en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 11, versos 25 al 30, donde nuestro Señor mismo nos llama a acudir a Él y descansar en Él. Dice el pasaje en Mateo 11, 25 al 30, venid a mí y descansad. En aquel tiempo respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pues esta es una ocasión más que el Señor Jesucristo pues nos llama al arrepentimiento, nos llama a creer en Él, confesar su nombre para salvación, y Él en su misericordia pues ya dio ese pago en la cruz del Calvario. Vamos a ir a Dios en oración. Les invito ahí en sus hogares a cerrar sus ojos, inclinar su rostro y pues con toda reverencia pues orar a nuestro Señor. Vamos a orar. Santo y bendito Padre, te damos muchas gracias por la bendita oportunidad que nos da, Señor, nuevamente de gozarnos en tu palabra, al recordar, Señor, que en tu misericordia un día decidiste venir a esta tierra, decidiste dejar tu trono de gracia y hacerte hombre con el propósito de dar tu vida en esa cruz del Calvario, Señor, para poder pagar por nuestros pecados, Señor, porque si no hubiese sido de esa manera, todos y cada uno de nosotros seguiríamos en las tinieblas, Padre. Pero pues gracias a tu infinito amor, Señor, ahora gozamos de la comunión contigo, Padre. Mi Dios, permite que a través de este medio tu palabra llegue a los corazones de las personas, Señor, y que muchos más puedan llegar al reconcilio contigo, mi Padre, y que tu reino sea extendido, mi Dios, y que, mi Dios, pues las personas puedan, Señor, a través del Espíritu Santo, pues comprender esta palabra que se llevará a sus hogares, y que, Padre, pues tu nombre sea glorificado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, como siempre oramos. Amén. Bueno, pues ahora vamos nuevamente a la palabra de nuestro Dios. Les invito a buscar en el Nuevo Testamento, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 15, primera a los Corintios capítulo 15, le vamos a dar lectura del verso 1 al verso 14. Y pues esta carta el apóstol Pablo lo escribió a los hermanos de Corinto y tiene como título La resurrección de los muertos. Dice la palabra de nuestro Dios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras,
y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Bueno, pues ahí tenemos al apóstol Pablo compartiendo con los hermanos de Corinto la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que realmente Él murió en esa cruz del Calvario, fue sepultado, pero al tercer día resucitó y resucitó con poder. Y en eso está basada nuestra fe y en eso, ¿verdad? Pues gira el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues vamos a continuar alabando el nombre de nuestro Señor. Ahora vamos a entonar unos cantos para honra y gloria de nuestro Dios. Le voy a dejar el tiempo a nuestros hermanos del grupo de alabanza, de la rondalla de esta Iglesia Bautista Emanuel. No sin antes, pues leer también un pasaje que nos anima a alabar el nombre de nuestro Señor. Vamos nuevamente a la Escritura. Ahora vamos a darle lectura al Salmo 117, es un salmo de solamente 2 versículos. Vamos a dar lectura a este salmo, que tiene como título Alabanza por la misericordia de Jehová. Y dice así, Salmo 117, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. La misericordia de Dios nos ha alcanzado y pues Dios sigue haciendo expansiva esta invitación para que muchos más lleguen a conocerle. Vamos con nuestros hermanos de la rondalla. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Con él moraré.
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Su dolor
Pues gloria a nuestro Dios por estos hermosos cantos que acabamos de elevar ante nuestro Señor. Y pues ahora viene el tiempo de escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios a cargo de nuestro hermano pastor, nuestro hermano Ezequiel. Pero antes, pues vamos nuevamente a la palabra, vamos a ver los pasajes que nos hablan sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo y sobre su resurrección. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 27, vamos a dar lectura desde el verso 32 al verso 56. Mateo, capítulo 27, versos 32 al 56. Crucifixión y muerte de Jesús. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: A Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndole en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: Verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ahora, en el capítulo 28, vamos a dar lectura a este pasaje, del verso 1 al 10, que nos habla sobre la resurrección de nuestro Señor. Dice la palabra de nuestro Dios: Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto,
porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Vamos ahora a escuchar la predicación a cargo de nuestro hermano Ezequiel. Muy buenas tardes a todos. Nos da gusto que nos vean desde sus casas. En este día queremos compartir el mensaje del Evangelio basado en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Voy a dar lectura los primeros 4 versículos, que dice así: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque nos permites abrir tu palabra y meditar en ella y encontrar, Señor, que tú nos has dejado este gran mensaje de salvación, que es el Evangelio. Te pido, por favor, Padre, que tú seas el que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento para comprender la verdad de tu palabra, y que tú bendigas a cada uno de los que nos ven desde sus casas. Cada familia pueda ser bendecida por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. En estas fechas, en donde gran parte del mundo celebra la Semana Santa, realmente es una semana muy especial, y las personas buscan consagrar su vida a Dios, llevando a cabo diferentes ritos de purificación o guardando tradiciones a través de las cuales consideran que con ellos serán salvos. Quiero compartir con ustedes la verdad del Evangelio. ¿Qué significa evangelio? La palabra evangelio significa buenas noticias, esas buenas noticias que eran dadas por un heraldo. Las buenas noticias que el apóstol Pablo nos da en este pasaje, en el cual vamos a meditar, es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El mensaje en donde descansa las buenas nuevas de salvación, que es solo por la fe, está en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este es el Evangelio. Meditemos en este Evangelio. La primera parte dice: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras.
Para empezar, debemos de saber que el mundo entero necesita ser salvado de la condenación del pecado. La palabra de Dios nos enseña que todos somos pecadores. En Romanos capítulo 3, versículo 23, nos dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amigo, déjame decirte que todos los hombres nacemos con pecado, y si alguien muere en esta condición de pecado, no podrá ir al cielo, porque la palabra dice: estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo es que entró el pecado en la raza humana? La palabra misma nos dice que el pecado entró por la desobediencia de Adán, allá en el huerto de Edén, al transgredir el mandato de Dios que le dijo que no comiera del árbol del bien y del mal que estaba en el huerto. Cuando Adán desobedeció, fue expulsado del huerto y no podía tener más comunión con Dios. Y por ser Adán el padre de los hombres, el pecado pasó a todas las generaciones después de él. En la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12, nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todos somos pecadores y no podremos disfrutar de la gloria de Dios a causa de nuestro pecado. Estamos sentenciados a la condenación eterna. Pero he aquí las buenas noticias del Evangelio. Es que Dios, en su gran misericordia, decidió mandar a su Hijo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Así es como lo testifica la Escritura desde el Antiguo Testamento, que Cristo tenía que morir para pagar nuestros pecados. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, del versículo 3 al versículo 6, dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amigo, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Y sabes por qué? Porque Dios quería redimirnos por medio de su muerte. El Señor Jesús, Él mismo confirmó esta palabra del Antiguo Testamento cuando lo expresó a sus discípulos, y Él dijo que esta palabra se cumpliría en su persona. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 31 al 33, el Señor le declaró a sus discípulos lo siguiente: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirá todas las cosas escritas por el profeta acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Y después que lo hayan azotado, le matarán,
mas al tercer día resucitará. Él tuvo que morir en esa cruz, en nuestro lugar, llevando nuestros pecados en su propio cuerpo. Él tuvo que pagar por nosotros. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 24, nos dice lo siguiente: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que sufrir el castigo en esa cruz para que cada hombre o cada mujer que reconoce su pecado y se arrepiente y pone su fe en Él, pueda ser perdonado. Cuando alguien reconoce que es pecador y se arrepiente de su pecado y confía en lo que Cristo hizo en la cruz, sus pecados son perdonados y cargados a la cuenta de Cristo. Y la justicia de Cristo es puesta a nuestro favor. Somos librados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de luz. Estas son las buenas noticias que nos trae el Evangelio. Cristo Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Qué gran bendición tenemos en esta palabra, que Cristo murió conforme a las Escrituras. Lo segundo que vemos es que Él fue sepultado conforme a las Escrituras. La muerte de Cristo fue un hecho real en la historia de la humanidad y fue sepultado en un lugar geográfico en donde ahora la tumba se encuentra vacía. Hoy en día muchos pueden comprobar que ahí está la tumba, muchos pueden ir a esa tierra santa, Jerusalén, y ver que la tumba quedó, pero el Señor resucitó. Las Escrituras testifican en el Antiguo Testamento que sería sepultado y que su cuerpo no se quedaría allí en la tumba. En el libro de los Salmos, en el capítulo 16, versículo 8 al 10, dice lo siguiente: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposa confiadamente. Él murió y después de su muerte, Él fue sepultado. Fue sepultado en esa tumba que ya estaba preparada. Mateo capítulo 27, en el Evangelio de Mateo capítulo 27, versículos 57 al 60, nos relata cómo es que Él fue sepultado. Y dice así: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Cristo murió y fue sepultado en una tumba, permaneciendo allí por 3 días, pero luego Él resucitó. Así que lo tercero que nos dice nuestro pasaje es que Él resucitó conforme a las Escrituras. La palabra mismo lo testifica en varios pasajes, pero allí mismo en el Salmo número 16, versículo 10, nos dice lo siguiente: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cristo murió y fue sepultado,
pero su cuerpo no quedó ahí. Él resucitó. Cristo no quedó colgado en un madero, tampoco quedó en la tumba, sino que resucitó. Cuando las mujeres fueron al sepulcro para ungirle y no le encontraron, un ángel les dijo, ahí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 5 al 7, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como lo dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí, va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Qué gran evento, qué gran bendición. Nuestro Señor Jesucristo resucitó. Después que Él resucitó, se manifestó durante 40 días a sus discípulos y a otras personas que estaban reunidas, que el mismo pasaje que hemos leído nos testifica. Y muchos dieron testimonio de este hecho extraordinario. Y después ascendió al cielo y ahora está sentado en su trono a la diestra de su Padre y está intercediendo por cada uno de los que han creído en Él. Amigo, este es el gran mensaje del Evangelio. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Él fue sepultado, pero no se quedó ahí. Al tercer día resucitó. Él salió victorioso sobre la muerte y con esto nos da seguridad a nuestra fe. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la base de nuestra fe y seguridad de que nuestros pecados son perdonados. Si Cristo no hubiese resucitado, nosotros no tendríamos el perdón, nadie podría ser perdonado. Es la muerte y resurrección de Cristo que nos da la esperanza que una persona que está muerta en sus pecados puede ser resucitado y tener una nueva vida. En la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 1, nos dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así es, Cristo ha resucitado a muchos que han creído en Él. Aquellos que estaban muertos en sus delitos y en sus pecados pudieron oír el Evangelio, creyeron en Cristo y fueron resucitados y ahora tienen una nueva vida en Él. Y todo esto es porque Cristo ha resucitado. Es por la muerte y la resurrección de Cristo que una persona, al oír el mensaje y creer en Cristo, puede tener la seguridad de vida eterna. Mire lo que dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una persona que oye el Evangelio, estas buenas noticias, y que cree en Jesucristo, nos dice este versículo, que ya no vendrá condenación, mas ha pasado de estar en un estado de muerte a un estado de vida, y solo es por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Además, Cristo es la esperanza de vida, no solo aquí, sino aún después de la muerte. Así es como el Señor Jesucristo lo dijo a Marta ante la tumba de Lázaro. En el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25, dice lo siguiente: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida.
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Estas son las buenas noticias, amigos, hermanos que nos ven. Estas son las buenas noticias del Evangelio que encontramos en las Sagradas Escrituras. La pregunta que ahora viene a nuestra mente es: ¿has creído en el Evangelio? ¿Has creído en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en su sepultura y resurrección para el perdón de tus pecados? Porque hoy tú tienes la oportunidad de creer. Déjeme darle una breve aplicación. Hoy hemos visto que todos somos pecadores, la palabra así lo declara, y que por causa del pecado nadie podrá ver la gloria de Dios. Nadie puede ganar la salvación a través de guardar las tradiciones o ritos de purificación o absteniéndose de comer ciertos alimentos durante un cierto tiempo. La palabra de Dios dice que la única manera de ser perdonados de nuestros pecados y ser salvados de la condenación eterna es creer en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, los pecadores. Él ya pagó por nuestros pecados. Ahora nosotros tenemos que creer en Cristo como nuestro único Salvador. Amigo, cree en el mensaje del Evangelio, porque solo en Cristo hay salvación. No hay otro lugar donde tú puedas encontrar la salvación. La palabra así lo declara. ¿Qué tienes que hacer? Arrepiéntete de tus pecados. Si tú estás en pecado y si tú vives en pecado, arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo, confiésale tus pecados y pídele que te perdone. Pídele que entre en tu corazón y que te limpie de todo pecado y te dé esa vida eterna. Si tú vienes a Él en humildad y fe y crees de todo corazón, entonces tú podrás tener paz con Dios y una seguridad de vida eterna. Déjame terminar leyéndote este versículo del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 16 y 18. Mira lo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto es lo que dice la palabra. Por eso, amigo, de todo corazón, hoy te invito que tú puedas creer en Cristo, que vengas a Cristo y que creas en Él, que creas en el Evangelio. Él ya pagó por tus pecados y si tú vienes a Él, tú serás perdonado. Le damos gracias a Dios por su palabra. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra, por ese gran mensaje del Evangelio. Cristo tuvo que venir y morir en esa cruz para que nuestros pecados fueran cargados a Él. Gracias, Señor, porque eso fue una gran muestra de amor. Él tuvo que derramar su sangre, Él tuvo que sufrir los golpes, Él tuvo que morir, pero también Él es quien resucitó y nos da la seguridad de esa vida eterna. Nosotros sabemos que un día que muramos creyendo en Cristo, también resucitaremos y estaremos contigo por toda la eternidad. Padre, que muchos en este día puedan creer en este mensaje del Evangelio y puedan tener esa esperanza de vida eterna. Gracias te damos por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues creo que nuestro hermano Ezequiel ha sido muy claro en la exposición de la palabra. Dios le utiliza grandemente
Y pues la invitación viene de parte de nuestro Señor Jesucristo, Él que ha dado su vida en esa cruz del Calvario como pago por nuestros pecados y que ha resucitado. Nuestro Señor quiere, ¿verdad?, que muchos más, pues también con un corazón sincero, pues se entreguen su vida a Él. Y pues el momento del arrepentimiento es hoy. Si Dios te está dando la oportunidad de escuchar este mensaje, es porque el Señor quiere que te arrepientas y que puedas reconciliarte con nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Por último, vamos a dar lectura a un pasaje más en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, en verso 8, en la parte B, al verso 13. Dice la palabra de nuestro Dios, Romanos 8b al 13. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.